Perdón, David. Ah, sí, que buenas tardes, profe. Estoy bien, no sé usted cómo está. Bien, te saludo bien. Ah, pues qué bueno. Bien, jóvenes, creo que ya habíamos terminado lineales, ¿verdad? Lo último que vimos fue esto de factor integrante. Ah, caray. Bien. Factor integrante. Entonces vamos a ver. Solo SI 4A. Anteriormente se ganaba casi la mitad de una quincena. Ahorita les estaba llegando cerca de los 28 por un más. No, eso así, a 28, 20. No, eso es lo mismo. No, yo sé por qué salió con el UMA, no le subió más. Estaba como 20 tanto, 24, 25. Al día. No me conviene, que por eso no me digo. No me conviene. Pero dime que tú. Yo no soy importera. Ah, no, yo no me dijo. Oye, yo no bueno, a mí me gusta, o sea, no es porque la cosa que no, a mí me gusta. Y te digo, sí, pero ahorita no puedo seguir viajando, volviendo para allá. No me gusta. Y a la gente de mí, cuando lo veo, me voy a pasar. No hay otra cosa, no lo puedo. Me encanta viajar en Japón, y por lo que gano, voy a ganar por tu tarifa. Esa no me la toca. Bien, entonces tenemos esta ecuación diferencial. Hay que resolverla por variación de parámetros. Sí, lo que hacemos es, uno, escribir la homogénea asociada. La homogénea asociada es hacer R de X igual a 0 arbitrariamente. Es decir, si esto fuera un circuito eléctrico, ¿sí? Si esta parte fuera la parte de un circuito eléctrico, esta es la parte de la fuente de voltaje. ¿Qué tipo de voltaje está brindando? ¿Sí? Entonces el circuito eléctrico en sí no va a cambiar, pero el voltaje puede cambiar. Lo único que nosotros hacemos es, ¿saben qué? Le quito la fuente de poder, entonces tengo un voltaje cero. El circuito eléctrico sigue siendo el mismo. Y eso es la homogénea asociada. Escribo el circuito eléctrico, o sea, la ecuación diferencial, y le pongo que tiene una alimentación cero. ¿Ok? Siguiente paso es resolver la homogénea asociada.
¿Ok? Ustedes pueden ver que esta es una ecuación diferencial de separación de variables. Y' pues ya sabemos que es la derivada de y respecto a x. Y de aquí, pues separamos variables. Tardó 40 días de seguían a la gente en todo de te dejan un mes, y aquí, para toda y diferente de 0, separamos las variables. Y ya están separadas las variables. Siempre la lineal homogénea se resuelve con separación de variables. Siempre me va a quedar esto. Y obviamente el resultado de esta integral es un logaritmo. Logaritmo natural de y es igual a menos x cuadrada más c. Y obviamente para quitar este logaritmo tengo que aplicar la función exponencial. Y como la aplico a un lado de la ecuación o del signo de igual, lo tengo que aplicar a todo el otro lado del signo de igual. De aquí se cancela el logaritmo con la función exponencial. Y aquí queda ya aplicando leyes de los exponentes, e a la c por e a la menos x cuadrada. Y hacemos que e a la c sea una constante k. ¿Por qué? Porque como la c es una constante de integración, e es una constante y elevada a otra constante, pues me da una nueva constante que le voy a poner arbitrariamente, o sea, por mis polainas, le pongo k, nada más. ¿Ok? Por lo tanto, y es igual a k por e a la menos x cuadrada, una constante, por esta función exponencial. Y el sobrino con la cuñada vive en entrar. Lo ves por ahí, ¿sabes? Todo el mundo tiene su... Desde quedó Roberto, pero con su... Él se divorció, Robert. Entonces él se llamó Entonces, ya cuando vive con miedo también se apuesta, ¿no? El miedo que hace que pensar no. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Fíjense bien, esta parte, la solución de la homogénea asociada, compárenle con esta parte de la solución de la ecuación diferencial lineal. Una constante por e a la menos x cuadrada. Y aquí tenemos una constante por e a la menos x cuadrada. Es exactamente lo mismo, jóvenes.
¿Hay alguna duda aquí, chavos? La otra que De variación de parámetros no tengo duda. Ok, bien. Fíjense bien. Aquí es donde ya empieza el método en sí. Ya tenemos una solución de la ecuación diferencial. De hecho, esta forma parte de la solución general de la ecuación diferencial. Entonces lo que hacemos es decir, proponemos y igual a u por e a la menos x cuadrada, es decir, la k de la solución de la homogénea asociada la vamos a cambiar por una u, una variable. ¿Sí? como ya van a empezar a venir muchas, claro, para organizarnos. Okay. No, pues nos organizamos para poder. Pero no nos obligar. Sustituimos en la ecuación diferencial original. Ya sabemos que es y' más 2xy igual a x cúbica. Y' es la derivada de y respecto a x. Y es igual a u por e a la menos x cuadrada. Y' es la derivada de y respecto a x, que esto es la derivada respecto a x de lo que es y. Sería, como esta es una multiplicación de funciones, sería la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Como no conocemos la u, la vamos a dejar indicada, chavos, la derivada. Ok, más 2x por la y, que sería u por e a la menos x cuadrada. Todo esto es igual a x cúbica. Bien. Ay, perdón. Perdón. Aquí nada más estoy sacando la derivada, perdón. Perdón, esto no va. Perdón. Es nada más estoy sacando la derivada de y. Y es igual a... ¿Cuál es la derivada de e a la menos x cuadrada, jóvenes? Es la misma función exponencial. Acuérdense que aquí usamos la derivada respecto a x de e a la b es igual a la misma función exponencial e a la b por la derivada de b respecto a x. Entonces es la misma función exponencial por la derivada respecto a x de menos x cuadrada.
Y como les dije, la derivada de U, como conocemos, la dejamos indicada. Esta no podemos hacer otra cosa. Entonces y' va a ser menos 2x u por e a la menos x cuadrada La pantalla no me pasa aquí, yo tengo alguna computadora no sale, pero nomás sale la tecla de Windows y e a la menos x cuadrada derivada de u respecto a x. Ahora sí. Tenemos menos 2x u por e a la menos x cuadrada más e a la menos x cuadrada derivada de u respecto a x más 2x por y, pero la y es u a la menos x cuadrada, u por e a la menos x cuadrada. Y todo esto es igual a x cúbica. Bien. ¿Qué tengo aquí? Estos dos se anulan y quedaría 0 más e a la menos x cuadrada de u de x es igual a x cúbica. ¿Hay aquí alguna duda? Ahora, esta es una ecuación diferencial también de separación de variables. Tengo función de x por la derivada de u. Aquí tengo función de x. Es una ecuación diferencial de separación de variables y como tal la resolvemos. Separo variables. De u sería, ojo, e a la menos x cuadrada es 1 entre e a la x cuadrada. Entonces, al despejar la derivada de u, pues me quedaría x cúbica por e a la x cuadrada. Y resolvemos esta integral. De hecho, ya la tenemos resuelta, ¿no? Me voy a brincar todos esos pasos. Ya está resuelta esta integral. Si ustedes recuerdan. Es esta. Miren. Aquí está. Resultado de esa integral es este.
¿Sí ya vieron? Esta integral la resolvimos por partes, aquí está, y resultó ser todo esto, jóvenes. ¿Ok? Sí, profe. Nada más la voy a copiar, no voy a volver a integrar por partes ni todo eso. Y no es necesario, ¿eh? No es necesario. Acuérdense que podemos utilizar cualquier software que me permita realizar esa antiderivada o irnos a nuestro amigo Wolfram Alpha. Pero si no tenemos software, pues entonces podemos recurrir a este recurso en línea. ¿Cómo se nota que no estoy en mi casa, chicos? Pongo la integral y es x cúbica. A ver, ¿dónde está la exponencial? Ay. E a la x cuadrada respecto a x, le damos igual y aquí está todo. Aquí está. Un medio de e a la x cuadrada a menos 1. Un medio de x cuadrada de a la x cuadrada menos 3. Ya tengo la función u. Y ahora, como último pasito, acuérdense, y era igual a u por e a la menos x cuadrada. Que la solución general es un medio de x a la cuadrada menos un medio de e a la x cuadrada más la constante por e a la menos x cuadrada. Todo esto está multiplicado por e a la menos x cuadrada. Simplificamos si es posible. Y como tengo que multiplicar estos dos, se va la exponencial. Y quedaría que y sería igual a un medio de x cuadrada menos un medio más c por e a la menos. Ya es la solución general.
Soy la alegría de ver. Una alegría. ¿Cómo ven, jóvenes? Ustedes pueden verificar, siempre esta integral es la misma que le sale de r de x por el factor de integral. Siempre va a ser eso. ¿Hay alguna duda? Entonces podemos utilizar cualquiera de los dos métodos para resolver una ecuación diferencial de la forma canónica, ¿verdad? De hecho, para lineales, lo mejor siempre es utilizar la forma canónica para resolver la ecuación diferencial. ¿Cuál método utilizas? Pues vas a utilizar el que se te va a pedir, obviamente. Si no se te pide, el que se te haga más sencillo. Siempre es así. Puedes usar cualquiera de los dos métodos. ¿Cuál vas a usar? Pues el que se te haga más sencillo, al final de cuentas. Si tú me preguntas cuál prefiero yo, no tengo preferencia. Quizá por el significado que tiene, me inclinaría un poquito más hacia variación de parámetros. Porque es la construcción de todo un espacio vectorial de soluciones a partir de un vector base. Así nada más. Y eso ya lo vieron ustedes en álgebra lineal. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con eso? ¿Alguna otra observación, duda, comentario, jóvenes? Creo que todo bien. No, esta ya estaba compartida, ahora que me acuerdo. Esta ya estaba compartida. No tiene caso compartirla otra vez. Miren, cuando les decía, les ponía el ejemplo de un circuito eléctrico. No crean que nada más me lo saqué de la manga porque sí.
Su carrera tiene que ver con circuitos le decíamos nosotros. En serie, lo que se suele aplicar es la ley de Kirchhoff del voltaje. La ley de Kirchhoff del voltaje me dice que en una malla cerrada, la suma de todas las caídas de potencial es igual al potencial entregado por la fuente. Eso es lo que nos dice la ley de Kirchhoff del voltaje. Creo que ya la vieron ustedes y si no, pues la van a ver. Yo no me voy a meter en detalles, pero simplemente si nosotros tenemos nada más un circuito bien simple, una bobina, un resistor y un elemento externo que nosotros llamamos fuente de potencial o fuente de poder o como le quieran poner, nosotros podemos tener dos momentos. Aquí no está cerrado el circuito, por lo tanto, vamos a suponer que tenemos aquí un switch. Y entonces aquí tenemos que el potencial o la caída de potencial en la inductancia más la caída de potencial en el resistor tiene que ser igual al potencial entregado por la fuente. ¿Sí? En un circuito abierto, lo que entrega la fuente es 0 volts. ¿Sí? Y un poquito antes, aquí. La caída de potencial en la inductancia o en el inductor, en la bobina, es el valor de la inductancia por el cambio de la corriente respecto al tiempo. La caída de potencial, es decir, cuánto voltaje se queda aquí en la resistencia, es igual al valor de la resistencia por la corriente. Entonces, para un circuito abierto, el potencial entregado por la fuente cero no le entrega nada. Y lo que tenemos es entonces esta ecuación diferencial, jóvenes. Esta es una ecuación diferencial lineal homogénea. De aquí, ¿qué sucede si en lugar de tenerlo abierto cerramos el switch? Por el circuito cerrado, vamos a tener que ahora vamos a tener esto. Entonces, jóvenes,
Cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea, podemos hacer una analogía entre un circuito eléctrico que tiene dos momentos. Uno cuando está apagado y el otro cuando está encendido. Cuando está apagado, la ecuación diferencial que corresponde es una ecuación diferencial lineal homogénea. Homogénea, ¿por qué? Porque el término de variable independiente o voltaje es igual a cero, no porque sea de polinomios homogéneos. Eso es otra cosa. Ay. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Cuando nosotros tenemos un circuito cerrado, entonces tenemos una ecuación diferencial lineal no homogénea. Entonces, esa sí la podemos resolver, ya sea resolviendo primero el circuito apagado o bien metiendo un factor integrante. Cuando nosotros resolvemos la homogénea asociada, vemos cuál es la respuesta natural del circuito o del sistema, ¿sí?, ante la ausencia de una señal de excitación. Cuando nosotros metemos una señal de excitación, esto que tenemos aquí, ya estamos forzando al circuito a hacer una cosa en reacción a esa señal de excitación. Ya no es su respuesta natural, es su respuesta a un estado de excitación. ¿Sí está claro? La respuesta completa de este circuito o de este sistema tiene dos partes, jóvenes. Tiene la respuesta natural, que es esta que está aquí, esta que tiene la C, y la respuesta forzada, ¿sí? Esa respuesta forzada es la que corresponde a la señal de excitación. Ojo, esta respuesta, la respuesta natural o transitoria, se llama transitoria porque conforme crece la variable independiente, la señal transitoria se va haciendo más pequeña. Ojo, de ahí el signo menos en el exponente, ¿sí? Conforme la X se va haciendo más grande, esta señal va creciendo, esta va desapareciendo. Al final, ¿qué va a quedar? Pues que con toda la respuesta natural de todo, ante la excitación, esa respuesta natural va a desaparecer y solamente va a quedar esta. Por eso se dice que esto es la respuesta de estado estable y esta es la respuesta transitoria. Y repito, la respuesta de estado estable y es la solución completa cuando la ecuación diferencial lineal no está igualada a cero, y la respuesta natural es la respuesta que tiene este circuito cuando no hay voltaje aplicado, cuando su voltaje es cero. ¿Hay alguna duda? Ojo, ¿eh? Si la X es cero, no implica que la Y, o sea, la respuesta sea cero. Y aquí lo podemos ver. La respuesta o el valor inicial sería menos un medio más esta constante. Depende del valor de esta constante,
voy a tener el valor para y en x igual a 0. No necesariamente va a ser 0. ¿Hay alguna duda, jóvenes? ¿No hay dudas, jóvenes? No, profe. Bien. ¿Qué onda, David? Ya sé que estás en la pizarra. Y aquí ando. Es que andaba viendo el apunte desde acá porque en Teams se me trababa mucho. Es la señal, yo creo. Somos quién sabe qué tantos conectados. Y les voy a decir que están bloqueadas las aplicaciones, ¿eh? Y páginas de internet está bloqueada. Estamos tratando de optimizar el recurso para todos aquellos que van a estar en línea. Se recuperaron 200 en Matamoros, pero nada más bajaron 100. Nada más bajaron 100 casos activos. Pues ojalá ya, ¿Mandé? pues ojalá ya desaparezca esto de la pandemia porque está horrible. Hombre. Pues sí. Es que mientras nos sigamos quitando cubrebocas y todo eso, no queramos entender. En fin. Bueno, chavos. Vamos a ver lo de Bernoulli ya para terminar y mañana vemos ejemplos. La ecuación diferencial de Bernoulli es sumamente parecida a la ecuación diferencial lineal. La estructura es muy parecida, nomás cambia el segundo miembro de la ecuación. Si en la lineal no tenía y elevado a la n, aquí, en el segundo miembro, en la de Bernoulli sí tengo, y eso es lo que la hace diferente a la ecuación diferencial lineal. El primer miembro de la ecuación es lineal, sí, pero toda la ecuación diferencial es no lineal. ¿Por qué? Porque hay una potencia de y, perdón. Este tipo de ecuaciones, donde básicamente es lineal excepto algún término, se le dice cuasi lineal y es posible linealizarla mediante algún cambio de variable. Y eso es lo que sucede con Bernoulli. Con Bernoulli lo que hacemos es
como es cuasilineal y por la estructura misma de la ecuación diferencial, admite el método de variación de parámetros que acabamos de ver. Y como puedo linealizarla con un cambio de variable, también admite otro método de solución que es convertirla en lineal. ¿Sí? La sustitución que se hace para convertirla en lineal es esta. Cambiamos por una variable z igual a y a la 1 menos n. Se despeja la y, se deriva la y ahora con la z, la función de z resultante. Se sustituye en la ecuación diferencial. Hay una serie de operaciones algebraicas que se hacen y ya se convierte en lineal y se puede resolver o variación de parámetros o factor integrante. Cuando linealizamos variación de parámetros no lo tomamos en cuenta porque podemos brincarnos el paso de la linealización y aplicar directamente el método de variación de parámetros. Entonces, si linealizamos, básicamente es utilizar factor integrante y es todo lo que ocurre. Lo que les decía, yo propongo la variable z igual a y a la 1 menos n, despejo la y, derivo la y, que ahora voy a tener que derivar z elevado a la raíz 1 menos enésima de z, que haría esto, la derivada de una potencia al final de cuentas. Y en la ecuación diferencial ya lineal, ya que ya la convertí en lineal, resuelvo para z y luego ya con la z regreso a este cambio de variable y encuentro directamente y ya resolví. Pero repito, si utilizo linealización, voy a preferir el método de factor integrante. Si utilizo el método de variación de parámetros, el método de variación de parámetros es exactamente el mismo que acabamos de ver. Ponemos la homogénea, resolvemos esta homogénea, proponemos la solución, sustituimos esto en la original para encontrar la U, y una vez que ya encontramos U, regresamos a esta solución propuesta. ¿Sí? Y ya, así de sencillo, no tenemos nada más que hacer. Sí, las integrales que suelen encontrarse aquí son un poquito más complicadas porque ya son integrales que intervienen potencias, jóvenes, por esta y a la n. Nada más por eso, pero no es así muy feito. Esas son las ecuaciones diferenciales de Bernoulli, muy parecidas a las lineales. De hecho, los métodos son los mismos de las lineales. En uno, tenemos que linealizarla, cambiar la lineal y metemos factor integrante. En el otro, no necesito linealizar, sino que directamente meto variación de parámetros. ¿Entendemos, jóvenes? Será más digerible cuando vean el ejemplo. No, claro. Nada más que ahorita ya nos quedan 6 minutos, ya no te voy a poner ningún ejemplo. El ejemplo lo vemos mañana, mientras estudien lo de ecuación diferencial de Bernoulli. Búsquenlo en algún libro de ecuaciones diferenciales, ya saben cuál hemos estado usando. Para que no batallen mucho, búsquenlo ahí en la lupita, en el libro.
Nos vamos aquí en el libro. Entramos, nos vamos a nuestros libros. Debemos tener por lo menos unos 3. Esperamos que pueda entrar. Buscamos aquí en nuestro libro que estamos llevando de texto. Ya sea aquí podemos buscar en ecuaciones diferenciales lineales. Por ahí debe haber, digo, algo de Bernoulli. Repito, porque son parientes esas dos, las lineales y las de Bernoulli. Habría que buscar, si no aquí, escriba en cualquier lugar para buscar. En este título podemos buscar ecuación diferencial de Bernoulli. Le damos introducción. Puede ser en la 111, 114, 113. La ecuación de Riccati. Miren, aquí está la de Bernoulli. Pues aquí tenemos una ecuación diferencial de Bernoulli. La 114 decía la 111, ¿no? También. Aquí está. Aquí está en la 111. Aquí está la ecuación diferencial de Bernoulli. Cómo se resuelve y un ejemplito. ¿Ok? Bien, jóvenes. Entonces, nos vemos, si Dios lo permite. Esta no tiene caso, ya está editada. Ahí mismo se van a la del 21 y ya está editada, ya está todo esto agregado, ya pueden consultar. Así que no tiene caso que le ponga aquí otra vez compartir. Bien, jóvenes. Entonces, nos vemos, cuídense mucho, pásenlo bonito. Y de veras, cuídense bastante. Igualmente, profe.